Pues Shabbat Shalom, el Eterno sea con todos nosotros en este Shabbat, donde a lo largo y ancho del globo terráqueo, en todas las naciones, lenguas, hoy se están reuniendo para santificar el nombre del Eterno, buscando la dirección del Eterno, el rostro del Eterno a través de su Dabar, el estudio de la parashá correspondiente a cada Shabbat. Hoy nos corresponde, con voluntad del cielo, estudiaremos la parashá Vayehi, que significa vivió, que se encuentra localizada en Bereshit 47, verso 28 al 50-26. Quien habla con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Y en nuestro resumen de nuestra parashá, veremos cómo Jacob vive los últimos 17 años de su vida en Mitzrayim. Antes de fallecer, pide a Yosef que jure que no lo enterrará en Egipto, sino que lo llevará a la tierra donde se encuentran sepultados sus padres, Abraham e Isaac. Luego bendice a los dos hijos de Yosef, Efraín y Manashe, elevándolos al mismo nivel que sus propios hijos, adoptándolos de tal manera como si fueran sus propios hijos. También Jacob bendice a sus hijos, asignando a cada uno un rol profético, declarando palabras proféticas grandes y extraordinarias para con cada uno de ellos, en donde Yehuda producirá líderes, legisladores y reyes. Los sacerdotes provendrán de la tribu de Leví, de Isahar navegarán y de Zabulún vendrán maestros de escuela de Shimón, soldados de Gad, jueces de Dan y cosechadores de olivas de Asher y de Rubén. Por otro lado, también Rubén es advertido por haber subido al lecho de su padre, perdiendo así el derecho de la primogenitura. Shimón y Leví son advertidos por la masacre que hicieron en Shechem y el plan que tomaron en contra de su hijo Yosef. Por otro lado, Neftalí es dotado con la velocidad de un ciervo y Benjamín con la ferocidad del lobo, mientras que Yosef es bendecido con la belleza y la fertilidad. En nuestra parashá también encontraremos una gran procesión en el momento en que Jacob muere. Tanto los hijos de Israel como muchos mitzri, muchos egipcios, se unieron para ir en peregrinaje a enterrar los huesos de Jacob Avinu a la tierra de Canaán en la cueva de Machpelah, que está en Hebrón. Una gran comitiva fue vista en ese camino y lloraron a Jacob durante varios días. Yosef también fallece en Egipto a los 110 años, y él también ordena que sus huesos sean llevados de Egipto a la Tierra Santa. Pero esto ocurriría solo con la migración en el siguiente libro que vamos a ver, la siguiente narración de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Muchos años después de que Jacob había muerto, los hijos de Israel le hicieron jurar a Joseph que no se vengaría de ellos por haberlo vendido a los esclavos. A lo cual Joseph les recuerda que no fue por mano de ellos, sino que fue una voluntad del Padre para que trajera mucha vida para muchas personas. Esta sección en la cual vamos a estudiar, tiene una gran importancia en cuanto a la transmisión de padre a hijo, de los padres a los hijos, tiene una gran enseñanza en cuanto a eso. Pero vamos pues poco a poco a descubrirlo, así que vamos a empezar a entrar en contexto, vamos a buscar la Parashá Vayehi en Bereshit 47, verso 28, y leemos lo siguiente, no sin antes declarar una verajá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotav betzivanu, al dibre Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de tu Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Torato Torah demet,
Bejareo lana tambetogenu, Baruch atah Adonai, Barujú, Baruch Shemo, Noten Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado y nos has dado una Torah de verdad. Amén. Bien, pues estamos en nuestra Parashá Vayehi, verso 28, dice así, dice lo siguiente. Vivió Jacob en la tierra de Mitzraim 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. 147 años. Aproximadamente, Jacob vivió 40 años menos que su padre Isaac. Eh, de Abraham, de Isaac y de Jacob, quien vivió más fue Isaac. Y Jacob, en un promedio, vivió unos 40 años menos que Isaac. También hemos visto una de esas razones que tiene que ver con que muchas adversidades le tocaron vivir a Jacob. Muchas adversidades, mucho más que su patriarca, su padre Isaac. Entonces, aquí nos está dando el inicio de nuestra parashá unas cifras, unos números. Estos números nos van a hacer reflexionar en cuanto al tiempo que pasó desde que llegaron de la tierra de Canaán a establecerse a Gosén y el tiempo que pasó para que podamos dar una idea, para que cuando vayamos leyendo la narrativa, entremos completamente en contexto. Porque cuando vemos la mayoría de las imágenes, dibujos o inclusive películas que se hacen con respecto a este momento de histórico de la narrativa de Joseph, pues muchos ponen a los hijos de Joseph como niños, no más de 10 años, 10, 12 años, cuando realmente cronológicamente eso está equivocado, por lo que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a tomar en cuenta esto. Cuando Joseph tenía 30 años, comenzó a ser el segundo en Egipto, ¿ok? Se convirtió en el virrey después de Faraón a los 30 años de edad. A partir de ahí empezaron el cumplimiento de los sueños de Faraón. Recuerden que fueron 7 años de mucha abundancia, seguidos de otros 7 años de escasez, de hambruna. Así que vamos sumando. Tenía 30 años Joseph, más 7 años de abundancia, 37 años. 37 años, más otros 7 años de escasez. ¿Cuántos años nos dan? 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 años de edad. 44 años de edad. Cuando inició, cuando terminó toda la hambruna, ¿ok? A los 2 años de hambruna llegó Jacob con sus hijos a Goshen a los 2 años de hambruna. Así que Joseph tenía 39 años de edad cuando se reencontró con su padre. Estamos hablando de un promedio, tal vez tenemos un margen de error de 1 año o 2 años. Probablemente por la cifra quedaría perfecto que fuera a los 40 años que Joseph tenía cuando se reencontró con su padre, por lo que significa el 40. Entonces, de ahí a partir de ahí, súmale los 17 años que dice la escritura en nuestra parashá al inicio que vivió Jacob en la tierra de Egipto. ¿Cuántos años vivió? 17. Así que 40 que ya tenía Joseph más 17 que vivió Jacob, ¿cuántos años tenía Joseph cuando murió Jacob? Solo sumamos 40 más 17, un promedio de 57 años. 57 años tendría Joseph cuando murió Jacob. ¿Ok? Entonces ya tenemos la edad cuando muere Jacob. Ahora vamos a sacar la edad de los hijos de Joseph. Así que si durante la abundancia nacieron los hijos de Joseph, durante la abundancia, esto nos va a dar que eh,
son 7 años de hambruna, más otros 3 años de abundancia, 4 años de abundancia, 7, 8, 9, 10, 11. Como 11 años tendrían los muchachos cuando vieron por primera vez a su abuelo Jacob. Pero recuerda que ahí no los bendijo. Jacob no bendijo cuando llegó a Egipto a sus nietos, sino los bendijo ya al final de sus días. Así que hay que sumar esos 11 años más los 17 años que pasó Jacob en la tierra de Egipto. ¿Cuántos años nos dan? Nos dan un promedio de 28 años, más o menos. Con una cifra conservadora, entre 25 y 28 años. Por lo tanto, cuando vemos las imágenes, las películas y las fotos donde Jacob bendice a los hijos de Joseph, nadie piense que eran unos niños de 10, 12 años. No, sino ya eran unos muchachos, ¿sí? Ya eran unos muchachos. Y es así como nos ayuda mucho a comprender la narrativa. Bien, entonces, tenemos que cuando muere Jacob, Joseph tenía aproximadamente unos 57 años de edad. 57 años de edad. Y todavía vivió a otros 53, 54 años más Joseph, porque Joseph murió a los 110 años. Así que después de muerto su padre, vivió todavía otra vida. Casi, casi, ¿no? Bueno, entonces, verso 28 dice, vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años de Jacob. Se acercaron los días de Israel para morir, llamó a su hijo ya Joseph y le dijo, si ahora encontré gracia a tus ojos, coloca por favor tu mano debajo de mi muslo. Recuerden que esa es una tradición cultural, usos y costumbres en ese entonces no había otra manera de hacerlos jurar, el juramento más fuerte era con respecto a poner la mano debajo del muslo. Esto implicaba descendencia. Esto es algo así como en nuestros días, júralo por tus hijos, ¿sale? Esto es como la expresión actual de júramelo por tus hijos, ¿sí? Esta es la idea. Así que el no cumplir con este juramento implicaba una maldición para con los hijos del que juraba. Entonces, eso era muy importante porque en ese momento histórico lo más importante, más que la tierra o el ganado o el oro o la plata, en ese entonces lo más importante era la descendencia, el tener, el poder perpetuar el nombre de mío, de mi padre, de mi abuelo, etcétera, etcétera, ¿no? Perpetuar el linaje. Y ese es el contexto de nuestra parashá, la perpetuidad del nombre, la perpetuidad en cuanto a los hijos, el seguimiento de. Entonces, le dice Jacob a Joseph, pon tu mano debajo de mi muslo, júrame que no me vas a enterrar aquí. No, tiene que ver con varias cosas y varias razones importantes. No solo por el no querer estar en la tierra de Egipto, sino que recuerda, Jacob venía de una enseñanza patriarcal de que el Eterno había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, se los había dicho de primera mano el Eterno que les iba a dar por herencia la tierra del Kenani. Por lo tanto, él sabía que sus padres, Abraham e Isaac, estaban enterrados en la cueva de Macpelá, en la región de Hebrón. Y por lo tanto, él, con toda la mentalidad de que mi lugar no es en la tierra de Egipto, sino en la tierra de Israel, en lo que hoy conocemos la tierra de Israel, la tierra de Canaán, por lo tanto hizo jurar a Joseph, no me vayas a dejar mis huesos aquí, sino llévame con mis padres, para simbolizar que él quería cumplir plenamente la promesa del Eterno de heredar la tierra de Canaán. Si bien recuerden en la parashá pasada, antes de terminar la parashá, Jacob cuando va bajando a Egipto tenía temor de bajar porque él sabía que su herencia había sido prometida en la tierra de Canaán, no en la tierra de Egipto. Por lo tanto, cuando baja, el Eterno se le aparece en visión y le dice, no temas bajar a Egipto, yo te llevaré y yo te traeré.
y Joseph cerrará tus ojos, dice la visión. Entonces, eso le dio ánimo para poder quitarse todo ese temor de, híjole, y si me salgo de aquí, de la tierra de Canaán, y el Eterno se enoja, y entonces la promesa y no se cumple, y esto que el otro, entonces, con el permiso del Eterno, le dijo, no hay problema, Jacob, puedes bajar, yo te doy permiso, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Por lo tanto, en ese contexto tenemos que comprender esta promesa o este juramento que le está haciendo Jacob a Joseph. No permitas que mis huesos estén aquí, sino llévame a la tierra de Canaán. Bien, entonces, verso 30. Yaceré con mis padres, entiérrame con mis padres. Me alzarás de Egipto y me enterrarás en la tumba de ellos. Le contestó, yo haré como tu palabra, dijo Joseph, juró. Le dijo Jacob, júramelo, y se lo juró. Obvio, ya entendemos el contexto, poniendo la mano debajo de sus muslos, es como decir, te lo juro por mis hijos o por mi descendencia. 31. Le dijo Jacob, júramelo, y se lo juró. Entonces Israel se prosternó hacia la cabeza de su lecho. Estaba sentado y ya después de que le juró, se acostó. 48. Eso fue en los días antes de morir. Le juró esto. No nos dice la Torá si pasaron semanas o meses, pero no mucho tiempo, no más de un año probablemente, y entonces ya viene lo que leemos en el capítulo 48, que dice, fue después de estos hechos que se le dijo a Joseph, he aquí tu padre está enfermo. Tomó a sus dos hijos con él, a Manashe y a Efraín. Le avisaron a Jacob diciendo, he aquí que tu hijo Joseph vino a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó en la cama. Dijo Jacob a Joseph, Dios omnipotente o el Shaddai, se mostró a mí en luz, la zona o la región llamada Or, luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Y me dijo, he aquí que te fructificaré, te aumentaré, te pondré por congregación de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por propiedad eterna. Bien, fíjense cómo en el verso 4 está aludiendo a Efraín y a Manasés. ¿Ok? Vean, el verso 4 está aludiendo a Efraín y a Manasés. Si tú sabes y recuerdas el significado de los nombres de Efraín y Manasés, lo vas a encontrar fácilmente, la alusión. Si no conocemos el significado de Efraín y Manasés, el verso 4 va a pasar como cualquier otro verso. Así que vean, verso 4. Y me dijo, he aquí que te fructificaré, te aumentaré, te pondré por congregación de pueblos y daré esa tierra a tu descendencia después de ti por propiedad eterna. Entonces les doy un tip. Efraín, a Efraín Joseph le puso Efraín porque exclamó Joseph. Esto es algo muy interesante porque en todos los demás hijos de Israel, las otras 11 tribus fueron nombradas por las madres. Los nombres de los hijos de Jacob fueron nombrados por las madres, no por Jacob. Jacob al único que le puso el nombre, por decirlo así, y hasta eso solamente cambió algunas palabras, algunas letras más bien, no fue algo que Jacob hubiera, se lo hubiera, ¿cómo decirlo? Lo hubiera querido en ese momento, sino que fue un cambio de un algo malo a algo positivo. Esto es Benjamín, ¿sí? El nombre original de Benjamín era Benoni, porque recuerden que cuando estaba muriendo Rachel, Rachel le puso Benoni, el hijo de mi aflicción. Entonces, Jacob en ese momento le cambia el nombre a Benoni y le dice no, sino que será Benjamín, el hijo de mi mano derecha. En hebreo solamente cambió dos letras, pero ya al español tiene totalmente un cambio extraordinario de significado. Bueno, de ahí en fuera, los demás hijos, los nombres se los pusieron sus madres, pero en este caso
Fue Yosef quien puso los nombres a sus hijos. En otras palabras, no siguió la costumbre. Y esto tiene mucho que ver por con quién se casó. ¿Se acuerdan con quién se casó Yosef? Con esta mujer, hija de Potifera, sacerdote de On. Entonces, si ella le hubiera puesto los nombres, le hubiera puesto nombres egipcios. Pero en este caso fue Yosef el que intervino para ponerle los nombres a sus hijos y eran nombres hebreos, al cual puso Manasés porque dijo, el Eterno me ha hecho olvidar toda la aflicción de la casa de mi padre. Manashe significa me ha hecho olvidar, algo así como consuelo. Y Efraín significa Dios me ha hecho fructificar en tierra ajena. Así fue la expresión que dijo Joseph cuando nació Efraín. Pero Efraín significa simplemente fructífero, ¿ok? Efraín simplemente significa fructífero. Así que ya teniendo esto en mente, fíjate cómo Jacob va a aludir a los hijos de Joseph con estas palabras. Verso 4 y me dijo, he aquí que en la promesa que el Eterno le da a Jacob ya estaba prometido Efraín y Manasés. Vean qué hermoso. Verso 4, porque está hablando Jacob de la promesa que le dio en Or, en luz, años y años atrás. Dice 4, y me dijo, he aquí que te fructificaré, te aumentaré, te pondré por congregación de pueblos. Eso es en esencia la identidad de Efraín y Manasés, la multiplicidad de pueblos y el ser fructífero. Eso es muy interesante que la mayoría del mundo judío no toma en cuenta como tal porque se centra, el mundo judío está centrado justamente en la tribu de Judá. Pero aquí hay algo interesante que no podemos pasar de ver y que tenemos que conocer, que es, como hemos enseñado en otras ocasiones, si bien la tribu de Judá tiene la monarquía, de la tribu de Judá vienen los reyes, pero aún la tribu de Judá no es la que obtuvo la primogenitura después de Rubén. Por lo que ya dijimos en nuestro resumen, Rubén perdió la primogenitura, perdió la bendición de primogénito por haberse acostado con la concubina de su padre. Y entonces Jacob le quita la primogenitura. Bueno, no es tanto que le quite, sino que Rubén mismo se la autoquitó, ¿no? Bueno, Jacob no le da la primogenitura por esta razón y la transfiere esa primogenitura a Joseph. Bendice a Joseph sin bendecir a Joseph. ¿Por qué? Porque él brinca a Joseph, Jacob brinca a Joseph porque ya están allí sus nietos. Entonces, en sí la bendición es para Joseph y no es para Joseph. Es para Joseph porque es para su línea y no es para Joseph porque la bendición brincó directamente a Efraín y a Manasés. ¿Cuál es la bendición que viene del primogénito? La bendición que Jacob adquirió de su padre Isaac, el cual adquirió de su padre Abraham. ¿En qué consiste esa bendición del primogénito? Consiste en la bendición, uno, de heredar la tierra de Canaán, dos, de la multiplicidad. Mira las estrellas de los cielos, así serán tus hijos, mira la arena del mar, así serán tus hijos que no se pueden contar. Entonces nos está hablando de multiplicidad. Por lo tanto, esa bendición de primogenitura, si bien se aplica a todas las tribus, en especial se aplica al que tiene la primogenitura. En este caso, Abraham solo tuvo un hijo, bueno, el hijo de la promesa, que es Isaac. Sigamos esa línea, porque pues también me podrían decir, bueno, también Ismael, y ciertamente Ismael también tiene un montón de hijos, pero bueno, sigamos en la línea de la promesa. Abraham, Isaac. De Isaac, la bendición viene a Jacob, y de Jacob debía de haber ido a Rubén, pero ya vimos por qué no Rubén, y entonces pasa a Joseph, sin pasar a Joseph, pasa a Efraín y a Manasés. No lo pierdan de vista, porque se supone que el primogénito es el hermano mayor, ¿cierto? El primogénito es el hermano mayor, que es el encargado, hemos estudiado en cuanto a la función del primogénito, que el primogénito es el encargado de cuidar de sus hermanos.
el primogénito es el encargado que al faltar los padres, él cuida de sus hermanos. Y si estamos hablando de la escritura, no solamente es cuidar de que no les falte algo, apoyarlos, ver por ellos, necesidad económica, moral, apoyo moral, de ánimo, etcétera, sino también tiene que ver con cuestiones económicas y tiene que ver con apoyo espiritual, ¿sí? Entonces, el primogénito recibe la doble porción de herencia para que pueda cuidar de sus hermanos menores. Entonces, fíjate qué interesante. Por lo general, en el judaísmo se toma a la tribu de Judá como si fuera la primogénita, el hermano mayor. En algunas mashal, en algunas parábolas, ciertamente se puede tomar así porque él permaneció en la tierra de Canaán y no se asimiló. Pero en realidad el hermano mayor no es Judá. El hermano mayor es Joseph con Efraín y Manasés. Y de Efraín y Manasés, el hermano mayor era Manasés, pero ya no fue Manasés, sino que fue Efraín. ¿Y por qué Efraín? Por el significado del nombre. ¿Qué significa Efraín? Fructífero. Así que el hermano mayor es Efraín, de la línea de Joseph, y Joseph cumple plenamente la función del primogénito cuando manda llamar a sus familiares, a sus hermanos y a su padre a la tierra de Goshen. Y él continuamente lo decía, yo, dice Joseph, cuidaré de ustedes, yo les daré alimento, ¿sí? Entonces ahí está cumpliendo plenamente la función del primogénito, que es cuidar de la familia. Al morir, lo vamos a leer más adelante, al morir Jacob, los hermanos tienen temor de que Joseph, al no estar su padre, les vaya a hacer algún daño, se vaya a vengar porque lo vendieron como esclavo, y entonces ellos inventan que Jacob dijo que le dijeran a Joseph que les perdonara y que no tomara en cuenta su maldad. A lo cual, pues, Joseph ya para ese nivel, para esos momentos históricos, ya había olvidado todo eso, todavía está pensando, ¿cómo es posible que si ya les perdoné, yo los estoy cuidando, me digan que yo podría vengarme de ustedes cuando no es así? Bueno, por lo cual el Eterno a través de Joseph les da una tranquilidad, no se preocupen, yo estoy para cuidarlos. Entonces, eso lo tenemos que ir viendo porque quiere decir que Efraín al día de hoy está en las naciones. Efraín está en las naciones. Y si Efraín está en las naciones, él es y será el encargado de cuidar a los demás hermanos cuando vengan tiempos difíciles. Y si lo vemos así, en un amplio aspecto, Israel, los judíos que están ahorita en Israel, se están beneficiando muchísimo, muchísimo de los aportes económicos del turismo que todos los que creen en Israel y mandan aportes, Sedacá, Terumá, o van como turistas y gastan allá, están cuidando de los demás hermanos allá en la tierra de Israel, con todo eso. Viene un problema muy grande y entonces algunos, por ejemplo, lo que pasó en Gaza y todo eso apenas, algunos enviaron apoyo económico a Israel. Recuerdo que cuando teníamos a cargo lo de Rosh Hodesh, que era la Sedaká de Rosh Hodesh, cuando se juntaba, parte de esa Sedaká que se daba en Rosh Hodesh se iba a orfanatos en la tierra de Israel y orfanato fuera de la tierra de Israel. Y parte de esa sedaká se iba a la Maguen David, lo equivalente a la Cruz Roja, pero en Israel, la Maguen David, la Cruz Roja en Israel. Parte se iba para apoyar a los soldados de Israel y parte se iba para, se decía ahí la opción, patrocinar a un niño en Israel porque con tanta guerra hay muchos huérfanos allá en Israel, entonces se mandaba todo eso. Entonces, todo esto, y estamos hablando de solo nosotros, nuestra comunidad, ¿cuántas comunidades, cuánta gente que ama al pueblo de Israel no envía cosas, así como los que están en Estados Unidos envían remesas a sus países, de lo mismo?
todas las naciones que creen en Israel, aman Israel, mandan cosas, economía y demás a la tierra de Israel. Entonces ahí estamos viendo palpablemente lo que estamos viendo ahorita en nuestra parashá con respecto al hermano mayor, que es Efraín, el que tiene la multiplicidad, el que tiene la bendición que vino de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a Joseph, pero sin Joseph a Efraín directamente, ¿sí? Entonces eso no lo pierdan de vista porque ciertamente es algo hermoso poder ser de la tribu de Judá, pero es más hermoso ser del primogénito de la línea de Joseph. Bien, entonces, verso 5. Entonces, dice Jacob, ahora tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto antes que yo viniera a ti, a Egipto, ellos son para mí, y menciona quiénes, Efraín y Manasés, y ya aquí deliberadamente, aunque el primogénito es Manashe, deliberadamente ya desde aquí, Jacob ya está estableciendo quién es el mayor, poniendo o mencionando primero a Efraín antes que a Manashe, diciendo, ellos son para mí, Efraín y Manashe, vean el orden, como Rubén y Shimón, ¿sí? Rubén y Shimón, Rubén fue su primogénito y Shimón fue el segundo génito, ¿no? El segundo hijo en nacer. Así como ellos en ese orden son míos, dice Jacob, ahora ellos también, Efraín y Manasés, van a ser míos, como el primogénito y el segundo en línea, ¿sale? Eso es lo que está diciendo cuando menciona esto. Serán para mí. En otras palabras, literalmente está adoptando a Efraín y a Manasés. 6. Pero los que te nazcan, le dice a Joseph, que engendres después de ellos para ti serán por el nombre de sus hermanos, serán llamados sus heredades. Así que ya no tendrían parte en las tribus, ya no habría otra tribu, sino serían parte de las tribus ya establecidas. Si Joseph tuvo más hijos, él no lo dice la Torá. Eh, Muy probablemente sí, pero no lo dice la Torah. Si hubiera tenido más hijos Joseph, serían llamados en base a Efraín y a Manasés. ¿Ok? Bien. Verso 7. Cuando yo venía de Padán a Padán, murió para mí Rachel en la tierra de Kenán, en el camino todavía, faltando todavía un trecho de la tierra para llegar a Efrat. Y la enterré allí, y eso también es algo muy interesante. ¿Dónde está enterrada Rachel? En el camino a Efrat, ¿sí? En el camino a Efrat. Este, en, en Betlehem, en, en la región de Betlehem, de lo que es Betel. Y la enterré allí, en el camino a Efrat, que es Betlehem. 8. Vio Israel a los hijos de Joseph y preguntó, ¿quiénes son estos? Recuerden que ya tenía 110 años, no, 140 y, ¿qué? 147 años. Jacob ya no veía bien. Verso 9. Y contestó Joseph a su padre, mis hijos son ellos, que me dio Dios aquí. Entonces dijo Jacob, tráemelos por favor a mí y los bendeciré. Y ahí viene toda la costumbre de cuán dichosos los que pueden bendecir a sus hijos en vida, cuán dichosos. Cada Shabbat, lo que vivimos cuando inicia Shabbat es poder transmitir esa bendición que nosotros, a ver, vamos a tratar de darlo a entender bien. Durante nuestra semana, cuando termina el Shabbat, comienza una nueva semana, ¿cierto? Y en esa nueva semana tenemos la oportunidad de practicar lo que aprendemos en el Shabbat. Esto es vivir los mandamientos, esto es elevar nuestra alma, esto es santificarnos más. Durante esos 6 días que vienen después del término de Shabbat, tenemos la gran oportunidad de elevarnos espiritualmente, santificarnos más. Y por lo tanto, las bendiciones de lo alto pueden venir, están sobre nosotros y nos pueden alcanzar. Cuando nosotros permanecemos constantes en el amor al eterno, el amor al prójimo y haciendo lo que es correcto.
Esa bendición que nosotros como líderes, padres, madres, jefes de familia, vamos adquiriendo durante la semana, cuando llega el siguiente Shabbat, llega el momento de que ahora eso acumulado lo transmitimos a nuestros hijos. A ver si lo entendemos. Nosotros hacemos nuestra parte como padres. Amamos al Eterno, lo tenemos contento y durante esa semana cada día viene algo especial, cada día algo especial, cada día vienen retos, cada día vienen pruebas, cada día vienen bendiciones, cada día vienen cosas. Las cosas positivas y buenas que nosotros adquirimos durante esa semana, las transmitimos en la bendición que damos a nuestros hijos al inicio de Shabbat, ¿sí? Ponemos manos sobre nuestros hijos e hijas y los bendecimos. Así como yo recibí durante la semana, ahora yo te transmito a ti, hijo mío. Esa es la esencia de bendecir a nuestros hijos cada Shabbat. Y esa es una bendición extraordinaria que vamos delegando y dando a nuestros hijos. Buena herencia. Pero la bendición, la especial, la grande, la que causa un cambio de misión profética, es la que se puede dar cuando alguien está a punto de morir. Y cuán dichoso aquel que alcance el poder bendecir a sus hijos antes de morir, porque quiere decir que el Eterno en su grande misericordia tuvo un beneplácito para con la persona que le permitió sentir el momento de mis días están cerca, necesito transmitir esto a mi siguiente descendencia, a mi siguiente generación. Y entonces llama a sus hijos y los bendice antes de morir. Y eso es muy importante porque la mayoría de la gente muere sin tener la oportunidad de poder bendecir a sus hijos antes de morir, por un lado. Por otro lado, como no conocen de las cosas del Eterno, no valoran la bendición de padre a hijo, no entienden la amplitud y la lo que tiene implícito esta bendición, que aunque sepan que ya están por morir, ni por aquí se les pasa que deben o pueden transmitir esta bendición. ¿Sí? Estamos hablando que mueren como simples gentiles, como simple gente que no conoció al Eterno y no puede hacer nada de esto. No así nosotros, que conocemos ya estos principios, el día que tengas la oportunidad dada por el cielo de saber que ya estás por partir, no te olvides bendecir a tus hijos. Y como lo hemos estado enseñando, no seas como Isaac. No seas como Isaac. ¿Qué hizo Isaac? Isaac quería bendecir a Esaú. ¿Por qué lo quería bendecir? Dice la escritura, porque comía de su casa, de lo que cazaba. O sea, eh, Esaú era el consentido de Isaac, porque él hacía algo en una labor, no en la cuestión espiritual, porque en la cuestión espiritual Esaf estaba patas para arriba. Había tomado dos mujeres hititas y permitía que esas dos mujeres hititas le causaran amargura de espíritu, de alma a sus padres. O sea, eran unas almitas, si lo queremos ver así, esas nueras, ¿sí? Y el mismo Esaú, con la narrativa que podemos leer, el mismo Esaú, con la misma narrativa que podemos leer, también era un rasha. Por lo tanto, la bendición, esa especial de los hijos apartados, no debía de ser sobre Esaú. No así Jacob, que era un hombre de tienda, quieto, tranquilo, temeroso del Eterno. Esa es la idea. Muchos de nosotros tal vez tengamos nuestros consentidos y tal vez sea así el primogénito, pero debemos de considerar algo como lo estamos leyendo. Rubén, aunque fue el primogénito, hizo algo malo que marcó su vida, perdió la primogenitura. Lo mismo pasa con nosotros, que aunque tal vez no seamos los primogénitos, si el primogénito hizo algo digno de perder la primogenitura, pues no fue culpa de nosotros, ¿sí?
Todo eso lo tenemos que considerar a la hora de que vamos a bendecir a nuestros hijos en el tiempo final. Si tu primogénito no actuó ni va a actuar como el primogénito, esto es, si tu primogénito no conoce del Eterno, no ha querido nada con el Eterno, no se quiere acercar a las cosas del Eterno, pero tienes otro hijo que aunque no es el primogénito, sí se está acercando a las cosas del Eterno, es cuestión de ser sabio, de decir, pues el primogénito menospreció su primogenitura y por más que le hablé, le dije, no quiso, pero aquí tengo un segundo o tercero o cuarto hijo, quinto, sexto, no sé, que sí quiere las cosas del Eterno, la bendición va sobre él, sobre el que quiere las cosas del Eterno. Eso es como debemos de pensar, porque es importantísimo. Uno dirá, pues, ¿qué más da? Pues ya, los bendigo a todos por igual. No es así. Por algo están estos principios bíblicos, por algo están. Entonces, hay muchos padres que a la hora de transmitir esta bendición, se dejan ir por lo que ven sus ojos y sus emociones, como Isaac con Esaú. Pero el Eterno ve más allá de los ojos y las emociones. Y debemos de aprender a saber sobre quién debe ir esa bendición. Que cuide de la familia, que tenga temor del Eterno y que siga la línea bendita. Entonces, tenemos aquí la bendición que se transmite de padre a hijo. Como ya dijimos, una cosa es la que damos cada Shabbat e inclusive la bendición que cada día podríamos dar a nuestros hijos, que no está bendecir a los hijos no está limitado a solo Shabbat o al día o al momento de la muerte. Todos los días los podemos bendecir, todos los días. Y es ahí donde buscamos contrarrestar todas las maldiciones que adquirimos durante la semana por diferentes personas. Vamos, por ejemplo, como persona o como hijo, vamos en la vida diaria y no falta el maldiciente, la persona rasha impía que ya te maldijo, que ya te dijo cualquier cosa. Ay, no sé, cometiste una torpeza, meterte en doble sentido, te pasaste un alto, cualquier cosa, una torpeza. No, no es que quisieras hacerlo, sino que, ay, lo siento, ¿sí? Pero ya el de enfrente o el de lado ya te maldijo, ay, eres un torpe, eres un inútil, fíjate, bla, 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 bla. Esas maldiciones están ahí, fueron aventadas, fueron lanzadas. ¿Cuál es nuestra misión y labor? Contrarrestar esas maldiciones con bendiciones. Por lo tanto, cuando tú bendices a tus hijos diariamente, se va a la escuela y declaras bendiciones, hijo mío, que te vaya bien, que el Eterno te dé sabiduría en tu salón, en tu escuela, que pongas atención, que te cuide, etcétera, etcétera, etcétera. Tú estás buscando contrarrestar esas maldiciones. Lo mismo es con el esposo cuando bendice a la esposa, lo mismo es cuando la esposa bendice al esposo, cuando se van a trabajar, cuando salen al supermercado, cuando van a hacer un pago, esto que el otro, cuando declaramos palabras correctas, buenas y agradables, estamos tratando de contrarrestar todas esas malas maldiciones que constantemente están siendo lanzadas por personas conocidas o desconocidas, por gente maldiciente como tal, brujos, hechiceros, satánicos y demás que ya nos tienen bajo la mira y nos están maldiciendo todos los días, así como la gente torpe y rasha que simplemente porque les caímos mal lanzaron una maldición. Entonces, de ahí la importancia de bendecir, de decir cosas buenas para con nuestros semejantes. Bien, y entonces lo hacemos del diario y lo hacemos en Shabbat y lo hacemos antes de morir. La bendición antes de morir tiene que ver con algo especial que va a declarar el futuro de la persona que está recibiendo la bendición. Y recuerden, no es que tengo 4 hijos, en el caso mío yo tengo 4 hijos, tengo mi primogénito y mis siguientes hijos, no es que solo antes de morir, voy a bendecir al primogénito, no, sino que voy a bendecir a todos, solamente que quien reciba la bendición del primogénito va a tener una doble porción, pero hay que bendecir a todos, ¿ok? No es que me limito solamente al primogénito, no. Así como lo vamos a ver a continuación, que Jacob va a bendecir a todos. Él bendijo a todos, pero a quien le dio la línea de la bendición fue a Joseph a través de Efraín y Manasés. Bien, verso 10. Los ojos de Israel se debilitaron por la vejez, no podía ver. Acercó Joseph a ellos hacia él, a Jacob, y éste lo besó y lo abrazó. 11. Entonces dijo Israel a Joseph, ver tu rostro no pensé,
Yo creí que ya estabas muerto. Sin embargo, me mostró Dios también a tu descendencia. Pudo ver a sus nietos. Los sacó Joseph de las rodillas y se prosternó cara a tierra. Ese verso 12 de los sacó Joseph de las rodillas de Jacob, a raíz de ese verso, la gente interpreta que los hijos de Joseph eran muchachitos, eran niños, pero ya vimos la cronología, ya vimos que no eran niños, ya eran muchachos, ¿sale? El que los haya sacado una expresión de entre las rodillas no significa que eran unos niñitos que estaban ahí abajito, no. Verso 13. Y tomó Joseph a los dos, a Efraín en su derecha, que es frente a la izquierda de Israel, y a Manashe en su izquierda, que era frente a la derecha de Israel, y se los acercó. ¿Sí? Así que, hagan en cuenta que yo soy Joseph y tú eres Jacob. Entonces yo pongo de este lado a Efraín y de este lado a Manasés y te los acerco. ¿Sí? 14. Pero extendió Israel su derecha. Recuerden que la derecha, y es todo algo hermoso y profético, la mano derecha, la diestra, la que está más lista, todo esto, que es la que bendice al primogénito, ¿sale? Este, pero extendió Israel su derecha y la colocó sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manashe. Cambió premeditadamente sus manos, aunque Manashe era el primogénito. 15. Y bendijo a Joseph diciendo, Dios que se encaminaron mis padres delante de él, Abraham y Isaac, Dios que me conduce desde mi existencia hasta este día, el ángel que me libera de todo mal, bendecirá a los jóvenes y llamará en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y se multipliquen enormemente en la tierra en el interior de la tierra. Fíjense, la expresión que dice Jacob. La bendición viene de lo alto, viene del Altísimo, viene del Elión, viene del Shaddai, viene de Hashem. ¿A través de qué? ¿A través de quién lo hace palpable? Vean el contexto. A través de, verso 16, el ángel que me libera de todo mal, esto es, el ángel asignado a la persona de Jacob, ese ángel es el que ahora también, ¿qué va a ser? El ángel que me libera de todo mal, bendecirá a los jóvenes, ¿sí? Así que vean la línea de bendición. Quien bendice es el Altísimo, Hashem. Pero ¿cómo bendice? Bendice a través de sus emisarios. ¿Quiénes son sus emisarios? Los ángeles asignados a cada persona. En este caso, es Hashem quien va a bendecir a Efraín y a Manasés a través de el ángel que guarda a Jacob. ¿Sí? ¿Vamos viendo? Por eso es que cantamos al inicio del Shabbat, el día de ayer, bueno, el día de hoy, pero en la nochecita, este, se bendice el canto este de Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malache Asharet, Malache Elión. ¿Sí? Este canto que dice ángeles de la paz, ángeles del Altísimos, bendíceme con la paz, ángeles de Dios, ángeles del Altísimo. Ahí está el concepto. El concepto es que Hashem nos bendice a través de sus malachim, sus ángeles. Y cada uno de nosotros tenemos un ángel asignado a cuidar nuestras personas, no solo a cuidarnos en nuestra entrada y nuestra salida. Ejemplo, a ver si lo entendemos un poquito mejor así. Está escrito en los Salmos, cuando viene la tentación de Hasatán a Yeshua, le dice, lo sube al pináculo del templo y le dice Satanás a Yeshua, aviéntate de aquí al suelo, porque escrito está, a sus ángeles enviará para cuidarte, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sí? Ahí está la esencia de la función de los ángeles. ¿Sí?
La función de los ángeles es estar siempre con nosotros, cuidándonos que no nos pasen accidentes, cuidándonos que no nos pasen problemas, circunstancias, situaciones, etcétera. ¿Sí? Esa es la misión. No solamente eso, sino también la misión de ellos, ¿cuál creen que es? Es también disciplinarnos si nos andamos saliendo del redil. ¿Sí? Así que cuando tú ves que hay las expresiones, por poco y me caigo, o te tropiezas y por poco vas todo para abajo, pero no, sino que por alguna razón te mantuviste, o vas manejando y por poco y choco, ese por poco y choco no es que por poco tú y tu habilidad y que bueno, no, fue el ángel del Eterno quien te cuidó para que no pasara mayores, ¿sí? En cualquier circunstancia y situación de tu vida cotidiana. Cuando tú te libraste de algo mayor, no lo dudes, ahí estuvo el ángel actuando. El ángel que está asignado a tu vida te estuvo cuidando. Y cuando estuviste en tentación y estuviste a punto de caer o caíste y de repente vino algo negativo a tu vida, por consecuencia de eso, no lo dudes tampoco, el ángel del Altísimo te dio una disciplina, ¿sí? Concepto de agencia, que es quien te cuidó fue el Eterno a través de su ángel. Quien te disciplinó fue el Eterno a través de su ángel, ¿sí? Entonces, esta es la idea. Por lo tanto, ahora Jacob está diciendo, el ángel que me cuidó durante todo mi camino para que no muriera, para que no me mataran esto, que el otro, que esto, que aquello, ese ángel también bendiga a mis hijos. Iba a decir nietos, pero ya no son nietos, son sus hijos ahora, a Efraín y a Manasés. De ahí sacamos el principio de los ángeles también bendicen, y ya vimos por qué, porque son agencia divina, porque son los agentes del Eterno, es Hashem a través de ellos. Bien, ahora, dice el verso 16, el ángel que me libera de todo mal, bendecirá a los jóvenes, en los cuales se perpetuará el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y se multipliquen enormemente en el interior de la tierra. Verso 17. Y vio Joseph que colocó su padre su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, y le pareció mal a sus ojos. Entonces sostuvo la mano de su padre para retirarla de sobre la cabeza de Efraín, para ponerla sobre la cabeza de Manashe. Y dijo Joseph a su padre, no es así, mi padre, porque este es el primogénito. Coloca tu diestra, coloca tu mano derecha sobre Manasés, sobre el primogénito. Pero se negó su padre y dijo, yo sé, hijo mío, yo sé, también él, Manashe, será un pueblo y también él será grande. No obstante, su hermano, el menor, se engrandecerá más que él. Ahí está la esencia de el pueblo judío actual y los hijos de Israel gentilizados entre las naciones. Ahí está la esencia, ahí está una micra, ahí está un ensayo, un ensayo. Manashe, aunque es el que tiene la línea, va a ser un gran pueblo, pero no se compara en nada en multiplicidad a lo que su hermano menor va a llegar a ser por esta bendición, que es la multiplicidad. Ahí está la esencia de Judá al día de hoy y los gentiles Efraín que están entre las naciones. ¿Quiénes son más en número, Judá o Efraín? Obviamente Efraín, porque Efraín, Joseph, las 10 tribus están entre las naciones y son entre las naciones. En cambio, Judá como tal, podemos contarlos ya sea en la tierra de Israel o ya sea en algunas zonas de Nueva York, o ya sea en unas zonas de Polanco, en unas zonas de Argentina, pero ya están identificadas. En cambio, Efraín, los gentilizados, forman naciones completas. ¿Sale? Esa es la esencia de esto. Dice después, se engrandecerá y llegará a ser una multitud. 20. Y los bendijo aquel día, diciendo,
Y aquí viene la razón de por qué cada Shabbat declaramos Yeshismeja Elohim Efraín Bejimanashe. Te haga el Eterno, o te haga Hashem, como a Efraín y a Manasés. Esta es una orden, esto es una mitzvah. Bendecir a los varones así es una mitzvah, es un mandamiento. A partir de este momento, así se empezó a bendecir a los hijos de Israel. Te haga el Eterno como a Efraín y a Manasés. Yeshismeja Elohim que Efraín Bejimanashe. Verso 20. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti se bendecirá Israel diciendo, te ponga Dios como a Efraín y como a Manasés. Entonces es una mitzvah, es un mandamiento como tal. Entonces, nombró a Efraín antes que a Manasés. ¿Sí? Entonces, cada vez de que en Shabbat bendecimos a nuestros hijos varones y decimos Yeshismeja Elohim, que Efraín Bejimanashe, estamos siguiendo esta directriz que está en la Torah. Algo que también tienes que saber, así como hemos aprendido que las luces del Shabbat no son una mitzvah, son una tradición. El pan jalá no es una mitzvah, es una tradición. Debemos de estar certeros de qué es una mitzvah y qué es una tradición. Que las tradiciones no pecamos si no las hacemos. Si las queremos hacer, adelante, somos libres de hacerlas, pero no podemos andar enseñando que son mitzvah los que son tradiciones, ¿sí me entienden? En cambio, si es una mitzvah, si es un mandamiento y no lo hacemos, ahí sí pecamos, porque no estamos desobedeciendo a los rabinos, a los hombres, sino a Hashem. Así que, si esto queda claro, podemos entender también el por qué en Shabbat se estableció por los rabinos que cuando se bendice a las mujeres, se diga Yeshismeja Elohim que Sara, Rivka, Rachel y Lea, Belea. Esto es, te haga el Eterno como a Sara, Raquel, Sara, Rivka, Rachel y Lea. Esa expresión fue añadida por los rabinos, ¿sí? Si alguien no la dice, no hay ningún problema. Pero si alguien deja de decir, el Eterno te haga como a Efraín y a Manasés, ahí sí nos metemos en problemas. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, esto es porque tenemos que estar bien claros en qué es un mandamiento y qué es una tradición. Que si nosotros la decimos dentro de la bendición de cada Shabbat para con las mujeres, Yeshizmeja Elohim, que Sara, Rivka, Rachel, Belea, que lo entiendas, que es algo bueno, algo que se adoptó a través de los siglos, pero que lo tengas bien entendido que no es un mandamiento, es una tradición, ¿sale? Entonces, entendiendo todo esto, vamos abriendo los ojos y vamos siendo libres de muchos legalismos. ¿Ok? Bien. Entonces, que sepan eso. Lo mismo cuando se declara el Shema. ¿Se acuerdan que cuando se declara el Shema se dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad? Eso es una mitzvah. Eso está escrito en la Torah. Lo que sigue y que se dice en voz baja no es una mitzvah, fue un añadido y fue tradición rabínica, que es Baruch Shen Kibot Malchuto Leolam Baet. Esa segunda línea es una tradición rabínica, fue un añadido lo hemos adoptado cada vez de que declaramos el Shema. Decimos la parte principal y después decimos en voz baja la parte secundaria. Y justamente se dice en voz baja para hacer la diferencia entre lo que Dios ordenó, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y lo que los rabinos establecieron, Baruch Shen Kibot Malchuto Leolam Baet. ¿Sí? Entonces, el conocimiento nos hace libres y el conocimiento nos da certeza. Así que somos sabios, el Eterno nos da la libertad de saber escoger lo mejor, pero todo lo tenemos que saber bien, porque cabe que la mayoría de las personas cuando entran al mundo judío, a esto de las raíces hebreas, a esto de las sinagogas, y aman el judaísmo y que el Shabbat y que la Torah y que todo esto, la verdad, los maestros no son honestos y enseñan todo como si fuera de Dios.
todo como si fuera de Dios, de tal manera que las personas se someten a ese legalismo en ignorancia, ¿sí? Entonces, en la parte nuestra línea, Shevilin Tikim, no nos negamos a enseñar todo el consejo de Dios, pero dejando bien en claro qué es mandamiento y qué es tradición. No nos cerramos absolutamente a las tradiciones de los judíos, no. Tenemos muchas tradiciones muy hermosas, muy buenas que seguimos, pero sí somos libres de no escoger tradiciones que contradicen la Torá o la esencia de la fe del pueblo de Israel. Y al entender que son tradiciones y no mandamientos, somos más libres de poderlos quitar si no van conforme a la Torah. Eso es lo que nos hace libres. Eso es lo que nos hace el conocimiento de la verdad. Para que no todo lo tengamos por pecado, pero no tampoco lo tengamos todo por liberal. ¿Sale? Entonces, ojo con eso, es muy importante. Viene la bendición, viene esta situación de que bendice a Efraín y a Manasés y viene la instrucción de que así se deben de bendecir a los hijos de Israel, usando la expresión el Eterno te haga como a Efraín y a Manasés. Ahora, a continuación, permítanme tantito, les voy a mostrar unas imágenes. Um, espero que no tarden en encontrarlo acá. Donde vamos a ver algo muy... sí, primero vamos a ver las imágenes y luego unos videos que les quiero compartir para que... ¿Dónde está acá? Permítame un momento. Bien, vamos para allá. Esto es muy interesante porque lo que hizo Jacob al bendecir a Efraín y Manasés, em, se pierde la vista de la enseñanza profética que vendría a dar Jacob desde ese momento de la bendición de Efraín y Manasés para con los gentiles o los gentilizados en la historia del pueblo de Israel a partir de la ruptura del reino y la asimilación de la casa de Israel del norte a todas las naciones. Esa es una profecía muy fuerte. Entonces, aquí tenemos la imagen de, como les digo, pintan siempre a Efraín y a Manasés como unos niños, pero ya vimos en la cronología que no eran unos niños, ya eran unos muchachos. Pero bueno, vean la figura que está haciendo con sus brazos Jacob. La figura que está haciendo con sus brazos Jacob. ¿Ok? ¿Ya vieron la figura? Bien. Eso es sumamente importante, porque ahí está profetizando, si lo quieren ver así, por decirlo así, estaría profetizando al cristianismo, ¿sale? Estaría profetizando al cristianismo que un sector, un gran sector de la población mundial creería en el Dios de Israel a través del Mesías de Israel, un poco al tipo Safnat Panea, pero creería en el Mesías de Israel y que estaría entre las naciones, ¿sí? Y vamos a ver el por qué. Entonces aquí está bendiciendo a Efraín y Manasés cruzando los brazos. Y es algo interesante porque si no te has preguntado, los que ya hayan visto la figura, la pregunta es, bueno, si Jacob ya sabía o ya proféticamente entendía que Efraín iba a ser más fructífero que Manasés y por lo tanto la primogenitura, esa bendición de multiplicidad que recibió de su padre Isaac, que recibió de su padre Abraham, de que su descendencia sería como las estrellas de los cielos y la arena del mar, ¿por qué no? Si él ya sabía, bueno, Efraín, aunque es el menor, va a ser el mayor y con la multiplicidad, ¿por qué no lo cambió de lugar?
¿Por qué no simplemente lo cambió de lugar? A ver, pásate tú de este lado y tú pásate de este otro y cada quien, y entonces quedaban derechas las manos y bendecía. ¿No se han preguntado por qué no pasó eso? Y no pasó eso para darnos una señal profética, porque al cruzar los brazos nos daría esta señal profética. Sabemos que el símbolo o la simbología en el pueblo de Israel, hay dos símbolos sumamente importantes en el pueblo de Israel, que son la menorá, ¿sí? La menorá y la Maguen David, la estrella de David, ¿cierto? Esos son los símbolos máximos en el pueblo de Israel. Hay muchos otros, ¿verdad? Pero los máximos son la menorá y la Maguen David, la estrella de David. Ahora, en el cristianismo, el símbolo en el tiempo de los primeros siglos, algunos les gusta decir en la iglesia primitiva o en los primeros creyentes o los creyentes primitivos. ¿Quién sabe por qué dicen primitivos? Pues no eran primitivos, pero bueno, tal vez la palabra los quiera acercar a lo más antiguo. Bueno, pero está mal dicho primitivo. La idea aquí es que la mayoría conocemos este símbolo, ¿cierto? Yo lo ponía mucho cuando era cristiano, lo ponía mucho en mi coche, atrás en la cajuela, y compraba ahí el pececito. Bueno, este símbolo vamos a aprender, con los videos que vamos a ver, vamos a aprender el porqué de este símbolo. Y es muy interesante porque nos está vinculando con nuestra parashá. Porque en la simbología normal, este pescadito hemos enseñado que en el tiempo de la persecución en el siglo primero y siglo segundo, cuando empezó a perseguirse a los gentiles, no solo a los judíos, sino a los gentiles que creían en el Mesías de Israel, en los cuales estaban entrando al conocimiento del Dios de Israel y a la salvación a través del Mesías de Israel, a través de la enseñanza de los apóstoles. Esto es de la prédica de Pablo, de Shaul de Tarso, de Kefa y demás. Esos gentiles que venían de ser griegos, paganos, idólatras, eh, cuando empezó la persecución con los emperadores romanos, una persecución muy fuerte, sobre todo en el periodo del emperador Decio, la manera en cómo ellos estaban limitados de expresar su fe era algo absolutamente tajante, ¿sí? Como hemos dicho en otras ocasiones, hoy nosotros estamos en la gloria. Llegarán tiempos como en los tiempos de Decio, donde estaremos totalmente coaccionados, estaremos totalmente limitados a expresar nuestra fe. Pero bueno, cuando esto sucedía en el siglo I, periodo del siglo II, y los creyentes de origen gentil no podían hablar abiertamente, sobre todo en lugares públicos, de su fe, para poder identificarse como creyentes, lo que hacían es que yo de repente, yo creyente en Yeshua, creyente en el Dios de Israel, todo eso, estaba platicando con una persona, no sé, ahí en la plaza pública, en el mercado, en el Zócalo, donde quieras. Entonces, pues yo quería expresar mi fe, hablar de las cosas de la Torá, de Yeshua, pero quien era cachado así era detenido y llevado a la muerte. Así que lo que hacían aquellos primeros creyentes era dibujar la mitad del pez. Esto es, ven el que está aquí en tierra, dibujaban un medio arco, dibujaban un medio arco y después de dibujar ese medio arco, si el de enfrente veía el medio arco y era parte del movimiento Netzarita, entonces le entendía y completaba la figura del pez dibujando el otro arco. Al hacer ese forma de pez, este, ya se identificaban con toda confianza y empezaban a hablar de las cosas del Eterno. Esto al principio era simplemente un símbolo de identificación para no ser llevado a la muerte y perseguido. Tiempo después comenzó como todo a añadirse cosas y le empezaron a añadir
la inscripción en griego que se lee así, Itzoye, ¿sí? Ya tiempo después derivó en ponerle en medio la expresión Ixoye, cuando simplemente al principio era el solo pez. ¿Qué significa Ixoye? Significa en griego Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador, ¿sí? Eso significa lo que dice en griego el acrónimo Itzoye. Jesús el Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Itzoye. Entonces, ya al día de hoy, pues así se tiene en diferentes cuadros, imágenes y demás. Se tiene el pescadito con el Ixoye, pero al principio simplemente era el solo pescadito. Entonces, este era el símbolo máximo en los primeros creyentes gentiles al inicio del siglo I y siglo II, cuando se pusieron más fuertes las persecuciones. Ya el cristianismo al día de hoy lo acuñó como suyo, pero estamos hablando ya de un cristianismo totalmente alejado de la raíz hebrea, ¿sale? Al principio no era así, pero ahora ya es así. Por lo tanto, hoy, si vemos esto, inmediatamente nuestra mente lo coacciona, coaccionado, nos dice, ah, son cristianos, y por lo tanto va para atrás. No, nada, cristianos, ¿sí? Recuerden, no fue así al principio. Quítenle el ixoye, dejen solo el simple pescadito. Ese era un símbolo de los primeros creyentes como tal, de origen gentil. Ahora, algunos han visto este símbolo, algunos lo han visto, algunos tal vez no. Este símbolo fue uno de los primeros símbolos que se usaron para los creyentes gentiles netzaritas, ¿sí? Los creyentes gentiles netzaritas, este símbolo. Aquí ya lo vemos ya de diferentes, más elegante, menos elegante y demás. Pero la idea es, la menorá se identificaban con el pueblo de Israel, que hacía la conexión con el Ben David, el hijo de David, la Maguen David, que es la estrella de David, que representa a Yeshua. Y esto es lo hermoso, lo bello, porque por un lado tenemos al judaísmo como tal, que es la menorá. ¿Qué es lo que une al mundo judío con los gentiles, el pescadito? Lo une la Maguen David. ¿Qué representa la Maguen David? Al hijo de David. ¿Quién es el hijo de David? Yeshua HaMashiach. ¿Quién unió a ambos pueblos en uno? Yeshua HaMashiach. ¿Quién rompió la pared intermedia de separación? Yeshua HaMashiach. ¿Sale? Entonces, este símbolo, más que un símbolo cristiano, para nada, es un símbolo netzarita. Es un símbolo antiguo de los primeros siglos para los netzaritas gentiles, ¿sale? Que estaban identificándose con el mundo judío a través de Yeshua, pero que eran gentiles. Y ahorita vamos a ver la explicación. Así que ya pasó y ya derivó, pues ya varios símbolos que se pueden ver actualmente. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver unos videos que nos van a explicar un poquito más esto. Así que vamos para allá. Pongan mucha atención. Vamos primero por uno que es muy corto. Tal vez has visto el símbolo de pez en autos, portadas de libros y en muchos otros lugares como una alusión al cristianismo, pero ¿conoces el origen de este símbolo y la forma en la que se convirtió en un ícono del cristianismo primitivo e incluso de nuestros días? Vale la pena aclarar que los antiguos griegos y romanos y otros pueblos paganos usaban símbolos de peces mucho antes que los cristianos. Pero el símbolo del pez se empezó a asociar con el cristianismo muy rápidamente, especialmente como un símbolo secreto que cumplía una labor casi perfecta entre los cristianos perseguidos.
A pesar de que los cristianos del primer y segundo siglo usaron muchos símbolos, el del pez es posiblemente el más importante. El primero en hablar del símbolo fue Clemente de Alejandría, cerca del año 150 después de Cristo, quien hace una curiosa sugerencia. Les recomienda a los lectores de una de sus cartas que tengan sellos grabados con el pez o la paloma. Clemente no aclara la razón por la que hace esta recomendación, lo que nos lleva a pensar que los creyentes tenían muy claro el significado de estos símbolos, por lo tanto la explicación era innecesaria. ¿Pero qué significa el símbolo del pez? Existen varias teorías sobre lo que significaba el símbolo para los primeros cristianos. La primera teoría dice que el famoso símbolo era una alusión a la alimentación de Cristo a los 5,000 con 5 panes y 2 peces, una comida que al parecer también era muy popular entre las comunidades cristianas de la época. Algunos también han asociado el símbolo del pez a la cena que practicaban los primeros cristianos, o a la misma cena del Señor. La segunda teoría tenía que ver con la forma en la que Jesús le dio un nombre a sus discípulos al llamarlos pescadores de hombres. La tercera teoría está relacionada con el bautismo en agua, que la iglesia primitiva practicaba por inmersión y que posiblemente creó un paralelo entre los nuevos conversos y los peces. Pero muy probablemente su gran popularidad entre los creyentes de los primeros siglos se dio por un famoso acróstico compuesto por las letras iniciales de 5 palabras griegas que forman la palabra pez, que en griego es ictis, palabras que describen de manera muy corta pero claramente el carácter de Jesucristo, Jesús Christos Theousoter, es decir, Jesús Cristo Hijo de Dios, Salvador. Se cree que esta mención se pudo originar en Alejandría como una protesta contra el culto a los emperadores, en una moneda alusiva al reinado del emperador Domiciano, que gobernó en el imperio entre el 81 y el 96 después de Cristo, que además persiguió a los cristianos con furia, se puede leer Theougios, que traducido es Hijo de Dios. Tertuliano, otro padre de la Iglesia, también hizo una interesante mención al símbolo al decir: nosotros, pequeños peces, a imagen de nuestro ictis, Jesús Cristo, nacemos en el agua. Pero quizá la historia más interesante es una muy conocida dentro de los cristianos de los primeros siglos, que cuenta lo siguiente. Cuando un cristiano se encontraba con un extraño en el camino, el cristiano a veces dibujaba un arco de un contorno simple de un pez en la tierra. Si el extraño dibujaba el otro arco, ambos creyentes sabían que estaban en buena compañía. Otros símbolos cristianos como la paloma y el ancla eran populares, pero casi siempre estaban acompañados por el símbolo del pez. Los espacios, lugares u objetos en los que aparece, desde el siglo I hasta el siglo IV, incluyen pinturas, esculturas, anillos, sellos, vasijas y muchos más. Después del siglo IV, el símbolo del pez desapareció gradualmente. Aunque es cierto que el símbolo era usado por el mundo pagano, lo que causa desaprobación por parte de muchos, los primeros cristianos lograron transformar un símbolo ya de por sí poderoso para comunicar y expresar su fe en un entorno altamente peligroso para ellos. Bien, ahora vamos a ver este otro video donde nos va a explicar el simbolismo de la unión de la menorá con el pez. Y vamos a ver. ¿Qué es el sello mesiánico? El sello mesiánico es la unión de la menora y el pez, que representa a Yeshua, al Mesías, y que fue usado en tiempos de los grupos Netzarín e Ebionistas entre el primero y el tercer centuria. Como pueden ver, es la unión de la menora que se encuentra acá abajo y el pez de Yeshua. Lo pueden ver. Hay dos representaciones. El símbolo más antiguo del sello, del sello mesiánico se encuentra a la derecha. Este es el que se ha encontrado en vasijas y otros lugares. Y el símbolo más actual es el que está en la izquierda, el que hoy por hoy. Hay varias formas del sello mesiánico de Jerusalén. ¿Cuál es la historia del sello mesiánico? El símbolo más antiguo realmente de la cristiandad, desde el punto de vista de los mesiánicos, aquellos que sigan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua el Mesías.
En un extracto de julio de 1999 en Israel Today, dice: los artefactos fueron presentados a Louis Schneider, redactor jefe de la revista Nay Israel Hoy, en 1990. Vinieron de Tech Otekus, un monje anciano que vivió como un ermitaño en la ciudad vieja de Jerusalén. Otecos dijo que en la década de 1960 había excavado personalmente cerca de 40 artefactos que llevaban el sello mesiánico de una antigua gruta ubicada en las inmediaciones del aposento alto en el monte Sinaí. Lo que una vez fue la entrada principal de la gruta ahora está cubierto con un recinto de malla de alambre pesado como la cárcel. Según Schneider, la última entrada restante a la gruta fue sellada poco después que le dijera con entusiasmo a los sacerdotes del monasterio local sobre el descubrimiento del sello mesiánico. Schneider fotografió 8 artefactos que le fueron dados por Otecus y mostró las fotos al conservador del Museo de Israel. Estos son los 8 artefactos que usted tiene delante de usted. En todos ellos aparece el sello mesiánico antiguo en cada pieza. Cada uno de ellos tiene el sello mesiánico, como se puede aquí apreciar. La unión entre la menora y el pez. ¿Cuáles son los símbolos que conocemos hoy por hoy del Nuevo Testamento, del Ketuvim Netzarim? El primer símbolo y más famoso es el símbolo del pez, y se refiere a la idea de que Yeshua dijo: los convertiré en pescadores de hombres. El pez era un símbolo muy tradicional y se usaba entre los primeros, especialmente en la primera década, o la primera centuria, disculpen, del siglo, cuando después de la muerte y resurrección de Yeshua. El otro muy popular que se usaba es el Ictus, que significa las 5, se podría decir, 5 palabras que se refieren a Yeshua, Mesías, Hijo de Dios, Salvador, y que se leen, como usted lo puede leer aquí abajo, Jesus Christus Theo Huios Soter. Esa es la forma en cómo se lee lo que está allí escrito en griego. Fue muy usado en tumbas y en catatumbas, especialmente en Roma y en lugares aledaños a Roma y a Italia. El símbolo Tau Rho o cruz monogramática es un Tau griego, como una T, combinado con una Rho griega, que es una especie de P. Fue muy usado en los manuscritos antiguos, como por ejemplo a Moisés, o las leyes o mandamientos de Elohim que le fue dado a Moisés. La unión de los dos símbolos, como puede ver aquí a la izquierda, la menora y el pez, aparece muy retratado en algunos textos. Vamos a leer algunos. En Romanos 11, 16 al 18, y si la primera porción es santa, también la masa lo es. Y si la raíz es santa, y está hablando del judaísmo, si el pueblo judío es santo, también las ramas son santas. O sea, también las cosas que salen de esa primera judaísmo también son santos. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, fueron sacadas, y nosotros, se está refiriendo a nosotros, siendo el olivo silvestre, la palabra olivo describía a Israel. El olivo silvestre es el olivo que no pertenece directamente. Fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz. ¿Copartícipe de quién? De el judaísmo, de la rica savia del olivo. Por eso viene del judaísmo, viene toda la tendencia. Fuimos salvos gracias a lo que Elohim había hecho con su pueblo, y como dijo Yeshua muy claramente, solamente vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo dijo 3 veces directo. Entonces no te jactes contra la rama, y si te jactes, sábete que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz, o sea, el judaísmo, te sustenta a ti. Bien, en esencia, eso es lo que queríamos mostrar con respecto a
la unión de estos dos símbolos y que lo vamos a vincular con nuestra parashá, porque como vieron, lo que nos interesa es, si ya conocemos de manera palpable, clara, que un símbolo del judaísmo es la menorá, ¿dónde entra el pez aquí? El pez del cristianismo primitivo, de los primeros creyentes. Pues entra en la bendición que hace Jacob a Efraín y a Manasés. Ya preguntamos, ¿por qué? Si Jacob sabía que Efraín iba a ser el mayor, ¿por qué no lo cambió de lugar? ¿Por qué cruzó los brazos? Cruzó los brazos justamente para simbolizar y darnos la señal profética de que Efraín y Manasés estarían inmersos en todo el mundo cristiano, ¿sí? Al formar, al cruzar así los brazos, está formando la figura del pez. Está formando la figura del pez y que en eso, de una manera profética, nos estaría anunciando que Efraín y Manasés, lo que simbolizan las 10 tribus del norte, estarían entre todas las naciones mayormente dentro del cristianismo, mayormente del cristianismo. Y esto es algo tan profundo y tan real, porque la mayoría de nosotros que estamos conociendo raíces hebreas, lo sabes, el 99% venimos del cristianismo. Sea católico o evangélico, pero venimos del cristianismo. Y estamos regresando a las raíces hebreas. Estamos regresando a la herencia. Estamos regresando al primer amor. Estamos regresando a la identidad que se perdió. Israel, Efraín, asimilado entre las naciones. Diría Osea, como torta no volteada. Entonces, ahí está el vínculo donde podemos ver cómo el Eterno ya había profetizado a través de Jacob lo que pasaría con la descendencia de Jacob, de la línea de Joseph, entre las naciones. Y que no son casualidad que los tiempos antiguos, siglo I, siglo II de nuestra época, se dieran estos símbolos para identificarse como creyentes en el Dios de Israel y en el Mesías ya revelado, Yeshua de Nazaret. Porque esa es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad. No somos simples judíos, si lo quieren ver así. No somos simples judíos que solo tienen la menorá. No. Ni tampoco somos simples cristianos que no tienen la Torá ni el Shabbat, sino somos la unión perfecta de ambos mundos. Por eso el símbolo, lo voy a volver a poner, el símbolo que nos debe de interesar es este. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? Es el que nos interesa. Mero. Este es el que nos interesa. No somos simples judíos que no creen en Yeshua y no somos simples cristianos que no tienen la Torá, ni el Shabbat, ni las fiestas, sino que somos la unión por Yeshua, el Ben David, que hace de ambos pueblos un solo pueblo y que toma lo mejor de ambos grupos para hacer un solo pueblo para el Eterno. Y esa es la importancia de este símbolo que se usaba en el siglo I, a partir del siglo I, para identificar a los gentiles de origen, a los creyentes de origen gentil, pero que creían en el Dios de Israel, que su raíz la tenían claramente bien establecida en el pueblo de Israel,
pero creían en el Mesías ya revelado, Yeshua HaMashiach. Y eso es lo hermoso y lo trascendente. Así que esta porción de la parashá del día de hoy nos deja el recordatorio de algo que se había profetizado desde el tiempo de la bendición de Jacob hacia Efraín y Manasés, que traería una repercusión para muchas generaciones después de ellos en el siglo I, y que ahora nosotros estamos entendiendo y comprendiendo la parte de la amplitud de la profecía y del cumplimiento para nosotros en nuestros días. Que el Elohad Abraham, Isaac y Jacob les bendiga en esta mañana. Quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Les deseamos un excelente Shabbat. Que descansen y reposen. Shalom, shalom.